Aquí comienza Franja Radial, Consultorio Agrícola, Cuarentena sin Hambre, Unidos por la Vida, un espacio radial comunitario producido por la Asociación de Mujeres del municipio de Caicedo, Asmuca, patrocinado por la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de Antioquia, en el marco de la convocatoria Unidos por la Participación, con el apoyo de la Alcaldía de Caicedo, Asorredes, Hospital Guillermo Gaviria Correa y Radio Máxima FM. Bienvenidos. Y ya son las 5 de la tarde, 21 minutos, 5 de la tarde con 21 minutos. A todos ustedes, muy buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en este espacio radial, súper buenísimo. Como siempre, pues, todos los días acompañándolos a través de Radio Máxima, acompañándolos a las 5:20 de la tarde en los programas que hemos tenido durante todo este mes con temas nuevos, temas diferentes. Todos los días aprendemos y bueno que siempre pues, nos acompaña nuestro querido amigo José Manuel, nuestro agrónomo, que pues por cierto, hoy es su día, hoy es el día del agrónomo, ¿cierto que sí, José Manuel? Que por acá apenas está llegando y bueno, también quiero pues como felicitarlo, también quiero como darle mis saludos a nuestro querido José Manuel, porque hoy es el día de ellos, digámoslo de esa manera, del ingeniero agrónomo, y bueno, pues José Manuel, lógicamente, pues pertenece a esta rama, y queremos pues saludarlo, queremos decirle hoy que muchas gracias por su aporte, por su apoyo, por estar siempre pendiente en el programa, por estar siempre aportando todos los días, como se dice, aportando todo su estudio, aportando las cosas positivas a este programa tan bacano, chévere, buenísimo, como lo decimos todos los paisas. Y bueno, pues a él queremos entonces saludarlo y ante todo, pues, hombre, felicitarlo y decirle que hoy en su día, muchas gracias, muchas bendiciones. Y aquí está con nosotros José Manuel. José Manuel, bienvenido a Radio Máxima, a este espacio radial nuevamente. Muchas gracias, mi amigo José Manuel, por acompañarnos el día de hoy. Y hombre, ante todo, pues, hombre, felicitarlo, saludarlo y darles hoy, como se dice, pues, mi mayor, como se dice, abrazo, deseo hoy en su día. Bueno, buenas tardes, Alex, muchas gracias por esas felicitaciones. Agradecer mucho, pues, en este programa, Franja Radial, Consultorio Agrícola, Unidos por la Vida. Alex, estamos finalizando ya este proyecto y darle una bienvenida también a los oyentes, a todos esos productores, recolectores, madres, esas personas que escuchan en estos momentos la emisora en las diferentes veredas del municipio de Caicedo. Darle un agradecimiento también a la representante legal de Asmuca, que en estos momentos nos está escuchando, a Juber Felipe Molina, también el subdirector de la emisora, y a todos los que hacen partícipe en este programa. También a nuestro alcalde Miguel Alfonso Martínez, que ha sido gestor para todo el acompañamiento de este proyecto. Y por supuesto, la idea es liderar y apoyar todos estos proyectos productivos que se generan en el municipio. Entonces, en el día de hoy, sí, como tú lo dices, Día del Ingeniero Agrónomo, pues es algo que ya está catalogado que a nivel nacional, un día que a las diferentes colegas, compañeros, darle también las felicitaciones. También aquí tenemos otra ingeniera agrónoma, Verónica Rivera, también agradecerle las felicitaciones, que también es colega, y a las demás personas que están en toda esta carrera de agrícola y también, ¿por qué no, pecuaria? Hombre, qué bueno. Entonces, pues, para todos ustedes, vamos a empezar en este espacio radial el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que yo sé que a todos ustedes les va a gustar,
Y claro que sí, yo quiero entonces que empecemos nuevamente a tocar el tema de hoy y quiero que José Manuel hoy me diga, hoy de qué vamos a hablar hoy, José Manuel. Bueno, el tema principal es recomendaciones de cosecha. ¿Cuáles son esas recomendaciones para uno tener en cuenta al momento de la cosecha? También hay que hablar la importancia de por qué cosechar y cómo nosotros podemos hacer una programación de cosecha con los diferentes cultivos o especies intercaladas en una huerta. Hombre, qué bueno, así que interesante el tema. Hoy vamos a hablar de recomendaciones de cosecha, que yo sé que a todos ustedes les interesa bastante. Y qué bueno que la gente también se conecte con nosotros, 310-407-5734. Envíen sus mensajes de texto, sus notas de audio acerca del tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿En qué momento se debe cosechar las hortalizas? Una pregunta que vamos a empezar entonces con esta pregunta que yo sé que a muchas personas les interesa y bueno, y es bueno saber en qué momento yo como persona que tengo, digamos, la forma de sembrar, debo de cosechar mis hortalizas. Una pregunta pues muy buena para los oyentes. Alex, yo creo que es fundamental tener en cuenta dos cosas o dos características muy importantes. El momento óptimo de nosotros cosechar cuando la fruta se me tiende a madurar, que son climatéricas, es el punto de madurez fisiológica. ¿Qué quiere decir punto de madurez fisiológica? Y es cuando el tipo de la fruta que yo tenga llega a su punto específico de maduración, ya está apto para maduración. También va a depender el mercado. A veces no se deja madurar tanto el fruto como tal, sino claro, cuando lo llama uno cuando está pintón. Un ejemplo claro es cuando el tomate maduro tiene un cuarto del color rosado, que lo llama uno pintón. Tiende a cosecharlo uno para que al momento de que se traslade no se me maltrate, o que también algunos mercados me lo exigen por tema de que muy maduro tiende a tener muy daños físicos en la fruta al momento de transporte. Otro muy importante que es cuándo cosechar. Si yo hago una buena programación desde la siembra y anoto la fecha del día que yo siembre, ya cada especie tiene su intervalo de cosecha. ¿Qué quiere decir? Que algunas me duran un mes, 30 días, otros me duran 60 días, otros me pueden durar hasta 80 y 90 días, dependiendo de la especie. Ese es otro punto de cuándo yo cosechar. Entonces, si yo anoto el día de la siembra y yo sé que por ahí, el ejemplo, el pepino, que a los 60 días ya lo puedo cosechar, entonces yo digo que es otra forma de nosotros es cómo y cuándo cosechar en este momento. ¿Por qué es importante? Porque hay que tener en cuenta que ahí está el valor del mejor contenido nutritivo, donde hay mayor almacenamiento de todos esos nutrientes en la fruta. Si yo sepo o saber en qué momento justo yo cosechar. Cuando yo me sobrepaso y resulta que se me madura demasiado, va perdiendo esas cantidades de sustancias nutritivas en el fruto. Otras porque son, digamos, en ese un punto óptimo, tiende a ser la fruta más sabrosa, como lo ven mucho, o porque la calidad del fruto tiene un óptimo, digamos, de rendimiento en ese punto donde se puede tener en cuenta. Bueno, importante pues entonces la respuesta de José Manuel, nuestro agrónomo, acerca de la pregunta pues que le teníamos, en qué momento se debe cosechar las hortalizas. Ya saben que si usted de pronto quiere hacer una pregunta o tiene algunas dudas sobre el tema de hoy, recomendaciones de cosecha, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En este caso pues pueden enviar un mensaje de texto, ya que pues por el tema de ahorita del apagón pues estamos en internet, pero puedes enviar mensajes de texto mientras que llega pues todo el tema del internet para que puedan participar a través del WhatsApp. Importante los temas que tenemos el día de hoy, José Manuel. También tengo por acá una pregunta, ¿qué se debe tener en cuenta para tener, digamos, la cosecha? O sea, ¿qué se debe tener en cuenta para tener entonces una buena cosecha en estos momentos? Claro, hay que tener en cuenta, son varios factores. Una es la calidad nutricional de las hortalizas, en este caso, porque cuando está demasiado madura es cuando expresa su máxima potencialidad en temas de nutrición o valores nutritivos de la fruta y que está lista para ser cosechada. Otra es que algunos frutos cuando se cosechan son demasiado pronto, nunca llegarán a tener el sabor ni el valor nutritivo que tienen los frutos maduros y se deshidratan más fácilmente.
deberán ir conociendo cada hortaliza a la práctica que le permite elegir el momento justo para la cosecha, y algunas hortalizas cuando se cortan demasiado tarde o sobremadura pierden su característica de olor, sabor y color. Muchas veces mencionamos esta característica, pero ya el productor o el campesino o la señora cuando ya siembra, resulta que ellos meramente por el ver el color de la fruta ya ellos saben cuándo cosechar. O sea, no precisamente hay que tener en cuenta el día de la siembra, sino que ya a simple vista o por simple observación, la persona por su característica de la fruta, ya ellos tienen en cuenta cuándo se cosecha. Esta es otra forma de, puedo que yo determino cuándo cosechar. Lo ideal es cuando yo tengo más del 50% de esta fruta con esta característica, es cuando yo cosecho. Claro. O si el mercado me lo exige, yo puedo fraccionar la cosecha. ¿Qué quiere decir? Por eso que es importante la siembra intercaladas. ¿Por qué? Porque yo puedo sembrar 1000 plantas, pero lo distribuyo que tengo 500 plantas con una edad diferente o que se lleven 15 a 20 días de diferencia al momento de la siembra. Entonces ya yo comienzo a ser alternativo en temas de comercialización. Yo puedo responderle a ese señor o a esa persona o esa empresa que me quiera comprar, tener justamente la cosecha asegurada. Importante entonces lo que compartimos el día de hoy, recomendaciones de cosecha. Tengo una pregunta, José Manuel, cuando, pues para personas que pronto no conocemos del tema, hay que seguir entonces con todos los temas importantes a esta hora, ¿cierto? Tengo por acá entonces otra pregunta para don José Manuel, nuestro querido agrónomo. Yo le digo don José Manuel de cariño, ¿cierto? José Manuel, tengo por acá otra pregunta importante. Una pregunta es una pregunta que tengo para José Manuel, qué pena. ¿Qué tiempo tenemos o qué tiempo hay o cómo se da uno cuenta a la hora de recopilar la cosecha? Llámese verduras y llámese también frutas, ¿cierto? Porque hay momentos que uno dice, bueno, el pepino está listo para recolectarlo, tenemos listo por acá estas frutas para recolectarlas, entonces, ¿de qué momento o de qué forma yo puedo entonces recolectar esas frutas? ¿Qué tiempo tenemos? Bueno, el tiempo que se tiene para la recolección de la fruta es el tema de almacenamiento. Entonces, claro que sí. Desde que yo termine de recolectar algunas frutas, se me sobremaduran demasiado. En este ejemplo del tomate. Cuando yo recolecto el tomate, que tiene alrededor de unos de almacenamiento, ojalá lo vendieran el mismo día y que llegara a su destino el mismo día. Si se deja 2 o 3 días, resulta que se deshidrata o pierde mucha agua, porque el 80% del tomate es agua. Sí. Entonces comienza a perder peso y además de eso comienza a dañar. Entonces algunas frutas que son climatéricas, que son aquellas frutas que tienden a madurarse fácilmente, tiene que el tema de almacenamiento no debe sobrepasar los 2 días de almacenamiento. Si está en condiciones de frío, si cumple las condiciones de frío para que conserve, pero si está al aire libre, por lo regular se debe comercializar el mismo día, y ojalá no tuviéramos almacenamiento, porque se nos puede dañar la verdura, o en este caso la fruta que tengamos. Hay verduras, perdón José Manuel, que tienen, o sea, que te muestran a ti a la hora, digamos, de que uno diga, hombre, ya se puede coger esa verdura porque está pintón. Por ejemplo, el tomate, uno ve que está pintoncito, que está como entre verde y rojo, pues uno dice, no, ya está listo para el consumo. Pero en el caso del aguacate, que uno no, pues en mi caso, uno llega y lo coge y uno dice, bueno, esto está muy duro. ¿Será que ya está listo para cuánto demora para que me madure el aguacate? ¿A qué me refiero yo? Cuando el aguacate está en el palo, uno lo toca duro y uno dice, ¿será que ya si lo cojo o no lo cojo? Si lo cojo y lo guardo y a los 3 días ya está listo para consumir, o si lo cojo y simplemente no madura, sino que se daña completamente, entonces ¿cómo hago yo? Entonces uno se pregunta eso. Lógicamente, como no sabemos del tema, pues uno dice, hombre, ¿será que ya está? Yo pregunto porque la otra vez fui a coger un aguacate aquí cerquita donde unos amigos me decían, no, si usted lo coge en estos momentos le sale biche y no le sirve. Yo, me sale biche, no entiendo.
pero eso se ve como tan grande. No, eso tiene su tiempo, yo le digo cuándo. Entonces me quedó sonando la duda, pero entonces ¿qué tiempo es? Entonces mire que todo tiene un proceso, todo tiene un día y todo tiene pues como el control para poder recolectar, digamos, las frutas, las verduras, para poderlas consumir y también para poderlas exportar, ¿cierto? Sí, no, Ale, lo que dice tiene razón. Digamos, cuando nosotros tenemos frutales en este caso, vemos que va a depender también del tipo de fruta que yo tengo o la verdura o la epidermis. La epidermis, la parte externa de la fruta. Resulta que hay dos condiciones para el tema de maduración. Resulta que cuando hay mucha deficiencia en calcio, que es la que me origina a mí, de que esas células que están en la parte externa se unan y que la parte del fruto tienden a madurarse o demora mucho en demorarse. Otra cosa es la condición del color que te digo. Si mencionamos, digamos, un aguacate que sabemos que empiece a floración y comienza a 8 meses, cuando yo toco un aguacate sí, y lo llevo, resulta que sufre otro proceso que se llama transpiración. O sea que la fruta nunca dejará de transpirar. Es como si yo respirara después de que. Entonces el árbol cuando está en la fruta cuando está en el árbol, perdón, sí, todavía sigue transpirando, pero en menor porque lo está sujetando la planta. Cuando yo retiro, resulta que la fruta tienen también especie de unos poros, pero en los vegetales no son poros, sino estoma, que es por donde salen unas goticas de agua. Claro, la hemos visto. Comienza a sudar esa frutica. Eso Sí. es lo que se llama transpiración. Resulta que cuando comienza la fruta a transpirar tanto, resulta que la maduración va a ser más rápida. Se me madura rápido. Más rápido. Entonces ahí claro. vemos que comienza a trabajar una hormona que se llama etileno, que es quien me comienza a generar de que esa maduración se me adelanta. Entonces por eso es que es importante que en las frutas que son no climatéricas, que son aquellas como el pepino, que usted cuando se come un pepino maduro, Nunca. solamente la utiliza para sacar semillas, hacer Claro, propagación sí. de semillas. Entonces Total. resulta que estas frutas que son no climatéricas, o sea, no alcanza a llegar a su madurez fisiológica, esta fruta por lo regular o estas verduras por lo regular tienden a durar un poco más al tema de consumo, excepto las hojas. Porque las hojas es diferente que una raíz o un tallo o un fruto como tal. Porque las hojas se deshidratan rápidamente, transpiran más. Entonces por eso es que es importante que tengamos en cuenta que algunas verduras las podemos recolectar al tiempo de cosecha, pero no, si se va a almacenar tiene que tener unas condiciones de frío para que no transpire demasiado. Vea, temas importantes que de verdad desconocía, preguntas que uno tiene, pues lógicamente, muchísimas sobre estos temas. Entonces, el programa de hoy, importantísimo, recomendaciones de cosecha, y me parece pues fascinante todo ese tema, y me parece muy curioso lo que dice nuestro agrónomo José Manuel, uno ver que las frutas, las verduras, todo tiene un proceso, y uno ve que uno no cree que las frutas en ese momento pues también tienen como ese momento bonito de crecimiento, como tú dices, que eso empieza a tener como una agüita que llamamos transpiración. Es una transpiración. Es un Transpiración. proceso de Y cuando uno lo transpiración. quita el tallo, uno ve que la fruta inmediatamente empieza como a mostrar así una agüita, como a sudar. Y yo pensaba, es agua, sino que llovió y tiene agua. Y mentira es que es un proceso que tiene pues la fruta en ese momento o la verdura. Buenísimo el programa del día de hoy. Ya saben que pueden participar a través de mensajes de texto, porque pues estamos en internet en estos momentos, para los que de pronto deciden preguntar a través de mensajes del WhatsApp. Algunos consejos para cosechar, José Manuel, consejitos que usted de pronto me regale a mí, que estamos aprendiendo, aquellos que están aprendiendo y aquellos que ya saben, pero que es bueno que también reciban más consejos acerca de los temas. Algunos consejos para cosechar, ¿como cuáles? Bueno, sí. Primero, cosechar en las horas más frescas del día. O sea, en la mañana, temprano o en las últimas horas de la tarde, cuando refresca. ¿Por qué? Porque precisamente cuando yo cosecho, cuando hay altas temperaturas, es cuando el proceso de la transpiración, cuando comienza a destilar mucha agua esa fruta, es porque me comienza a generar pérdidas de peso. Entonces, cuando yo vaya a comercializar una canastilla, que es diferente recolectarla en las horas de la mañana que recolectarla tipo 10 o 11 donde hay una temperatura alta.
¿Por qué? Porque vemos que la deshidratación por el tema de la transpiración pierde peso. Entonces ahí voy perdiendo plata. Ese es uno de los consejos. Todo lo que se vaya cosechando o recogiendo, colocarlo a la sombra. ¿Por qué? A la sombra. ¿Por qué? Por temas de golpe de sol. Resulta que como es una fruta que viene retirada de la planta, esos rayos solares que se impactan a la fruta o a la verdura me la queman fácilmente. Y si tengo una película de agua, más rápido me comienza a quemar. Entonces lo recomendable para evitar los golpes de sol, los daños en la fruta, es siempre recomendable que mantengamos un espacio de sombra fresco, o al menos taparlo fresco para uno evitar la pérdida de mucha fruta por el tema de quema de sol. Coger con cuidado los productos de la cosecha, no se debe golpear, ni apretar, ni romper con las uñas. Hay algunas frutas o algunas verduras que se toman dejando el pedúnculo, que es el tallito, el tallo que sostiene a la fruta, claro, que es el que es donde está la parte de la alimentación. Resulta que algunas frutas o verduras, cuando le retiramos totalmente el tallo, resulta que en ese puedo causar daño mecánico al momento de hacerlo mal hecho. Queda un huequito ahí. Queda un huequito. Resulta que en ese huequito, como está cogiendo humedad, se me almacena de agua y comienza a generarme una pudrición. Y se me puede generar algunas enfermedades que empiezan a hacerme una pudrición que va de forma descendente, o sea, de arriba donde está el pedúnculo hacia abajo. Y es cuando comienzan a pudrirse también una fruta, una verdura. Con una sola fruta que esté podrida en una estopa o en una canastilla, daña las demás. Wow, entonces es recomendable tener eso. Entonces es importante, qué pena José Manuel, por ejemplo, los que tienen tallo, como por ejemplo el aguacate, yo he visto algunas personas que usan tijeras, que no la cogen del todo, sino que dejan el pedacito del tallo ahí encimita para no quitarlo. Ya aprendí porque es que no lo hace. Claro. Porque yo decía, ve, y esta gente, porque yo miraba que habían canastillas de aguacate, más que todo pues esta semana que fue aburrado, inclusamente en la plaza de mercado vi que la mayoría tenían el pedazo de tallo pegado. Entonces yo decía, ve, y esta gente, ¿por qué no le quitas ese tallo de una vez? Pues para que se vea más bonito. Y hoy comprendo que no se puede, es por lo que acaba de decir. Sí, claro. Entonces, que todos los días aprendemos temas acá interesantes. Hay una enfermedad mucha promisoria que se llama diplodia, se llama la enfermedad, que es la que me causa la pudrición interna de toda la pulpa de en este caso del aguacate, sí, pero también en otras, en temas de hortaliza. Pues el tomate fácilmente la arranca y no sucede nada. Pero es porque lo que pasa es que por ser una fruta que es muy climatérica, no se va a trasladar o no va a durar 8 o 15 días de exportación, o en un container que se demora mucho para llevarlo a otro lugar o llevarlo de exportación. Por eso es importante la conservación de estas frutas. Otra de las recomendaciones es cosechar cuando las hojas estén secas. En el caso de la cebolla, ajo, auyama y papa, se debe cosechar cuando las hojas estén bien secas. ¿Qué quiere decir? Cuando ya la misma planta muestra que ya esas hojas cumplen su fase de vida o su fase de vida útil. Lo llama uno senescencia, cuando ya las plantas dejan. Es otra forma de cuando yo cosechar. Usar un cuchillo con buen filo, si voy a utilizar cuchillo, o tijeras de podar para el momento del corte de utilizarlo, para cortar las verduras de las hojas y para separar los frutos de las plantas. Hay que recalcar mucho que es importante que estas herramientas estén desinfectadas con alguna sustancia para evitar traspasar o hacer una propagación de alguna enfermedad de una planta a otra. Entonces es importante que estemos desinfectando las herramientas. Cuando se cosechan las hortalizas de raíz, como la remolacha, y de bulbo, como el rábano, aflojar primero el suelo con la horquilla de dientes duros, y así evita que se pueda dañar el producto. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hablo de horquilla, quiere decir que nosotros muchas veces, muchas personas utilizan un regatón, o el mismo una barra, o utilizan cualquier elemento para aflojarle el sitio y poder sacarla fácilmente. Muchas veces para lo que hacen es que algunas zanahorias, cuando tenemos suelo muy suelto, fácilmente, y no hay necesidad de hacerlo.
pero sí es necesario que nosotros tratemos de evitar de dañar mucho este producto al momento de la cosecha. Dejar un trozo de tallo adherido al fruto, el pedúnculo, lo que habíamos hablado, que sí. Muchos frutos como el melón, la uyama y el pimiento, que en este caso sería la lajía, es el pimentón, se deja un trozo de pedúnculo pegado al fruto para que no entre enfermedades por la herida que se produce. Entonces es importante tener en cuenta de que siempre nosotros, dependiendo del tipo de hortaliza o el tipo de fruta que tenemos, así va a ser la cosecha, y en este caso ahí decido si dejarle el pedúnculo o no, o a cuáles, o a no puedo dejarle el pedúnculo, y fácilmente podemos hacer una buena cosecha y que haya menos pérdidas de este producto, porque cabe decir que nosotros pasamos 3 hasta 4 meses preparando, sembrando, cuidando las plantas, para que solamente en un día o en 2 días de cosecha se nos dañe todo el producto. Claro, yo creo que verdad. ahí también es un valor importante en tema de cosecha. O sea que es muy importante también a la hora de recoger la cosecha, también hay que hacerlo de una manera muy delicada, como dice por acá nuestro agrónomo, porque pues lógicamente si usted va, digamos, a recolectar, digamos, tomate, aguacate, lo que sea, y usted lo hace de una manera brusca, pues se va a perder mucha parte de la cosecha. Por eso en muchas partes hay que, digamos, en partes donde se buscan personas para trabajar, más que todo con el tema del aguacate, que ya pues ya se ve por muchas partes de Antioquia, siempre se hace una especie de reunión con las personas que van a recolectar el aguacate, y lógicamente hay un agrónomo, también así como nuestro amigo José Manuel, explicándoles cómo se debe de recolectar el aguacate de una manera muy delicada, porque lógicamente si usted lo tira muy duro la canastilla y sufre golpes, esos golpes lo que hacen es algo misterioso. Por ahí mismo se puede dañar el aguacate, ¿cierto? Sí, claro. Porque mucha gente dice, ve, porque yo he visto que usted llega, coge un aguacate y usted dice, ve, aquí está de más de bueno, pero acá está blandito. Y usted le dice, no, es que por ese lado sufrió un golpe y por ahí se dañó. Entonces uno llega y dice, pero tan raro, con un golpe, y con ese golpe se fue el aguacate y empezó a dañarse, entonces hay que consumirlo rápido. Entonces por eso es algo delicado también la hora de recolectar algunas verduras y algunas frutas, hay que hacerlo también con mucha delicadeza. Puntos importantes a esta hora: recomendaciones de cosecha. Estamos aprendiendo cómo se debe recolectar la cosecha, cómo se debe sembrar la cosecha, y también tengo una pregunta importante: ¿cómo se debe almacenar la cosecha? O sea, ¿cómo se debe de almacenar el producto en estos momentos? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera se hace? ¿Qué recomendaciones nos da por acá José Manuel para poderlo hacer de una manera, digamos, excelente y perfecta? Porque usted sabe que uno siempre busca perfección a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo, aunque muchas veces pues no me sale muy perfecto, pero por lo menos me sale bien. Pero desde que uno tenga, digamos, ese pensamiento de hacerlo todo perfecto, créame que todo lo hace muy bien, ¿cierto? Sí, claro. Ahí va la planificación. Desde Total. que uno la hace, creo que esto es muy importante. Yo creo que el tema de almacenamientos, vemos que todas las hortalizas por lo regular se almacenan con pocos días. Ahora les mencionamos cuáles son las temperaturas óptimas de almacenamiento. Hay algunas hortalizas que se pueden, que se cosechan una sola vez, por lo tanto se deben almacenar. Sí. Para algunas, no todas. Algunas de estas hortalizas son como las cebollas, ajos y auyama, que tienden a tener una vida útil al momento del almacenamiento que se puede utilizar. Sin embargo, la mayoría de las hortalizas se dañan muy rápidamente. Entonces hay que ponerlas en lugares frescos como recipientes limpios y abiertos o cajones por corto tiempo. Creo que es una de las maneras que se debe tener en cuenta. ¿Cómo se deben almacenar las hortalizas? Y ahí sería como nosotros tener en cuenta que algunos de los cuidados que hay que tener en cuenta es eliminar las hortalizas que están blandas, dañadas o enfermas, o atacadas por algún insecto, para evitar de que cause todo el proceso de pudrición y que me puedan dañar a las otras al momento. A las hortalizas como la zanahoria, remolacha, rábano, se le debe cortar las hojas dejando solo 1 centímetro de ellas. Las hojas de la remolacha y rábano pueden incluirse en las preparaciones. Entonces, ¿por qué es importante? Lo que les mencionaba es que cuando dejamos las hojas, ese proceso de transpiración que vas a hacerla directamente en la raíz o en las hojas, en los frutos, lo hacen las hojas. Entonces ahí mitigamos de que esas frutas o esas verduras duren más.
Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cómo estamos jugando el papel. Si yo no tengo el comercio listo para mi producto, yo puedo utilizar otras técnicas que me duren 2 o 3 días hasta que me dé tiempo de buscarle la comercialización. En cualquier habitación que no sea ni muy fresca ni muy calurosa, además las hortalizas deben estar siempre a la sombra, lo que había mencionado anteriormente. Algunos frutos como los tomates y los melones se pueden cosechar inmaduros y se conservan hasta que se madure. Que en este caso, cuando hablamos de los tomates, hay algunas variedades que es muy susceptible, en este caso el chonto, que lo utilizan, que lo toman muy verde, tratan de durar, pero sin embargo, como les decía, todo el proceso de transpiración en esta fruta se me adelanta y se me pueden ocasionar pérdidas. Otras como las cebollas de huevo y ajo se deben cosechar bien secas y luego almacenarlas en bolsas, redes o trenzas o bistras, que lo que hacen muchas veces es que lo almacenan para que no me transpire tanto y lo almacenen en unas condiciones de frío que lo voy a mencionar. Entonces, la mayoría de las hortalizas se deben almacenar en lugares muy frescos, que van entre los 10 y 15 grados centígrados, o temperatura ambiente a unos 20 grados centígrados. Estas condiciones cumplen de que la fruta me alcance a durar más para mitigar el problema de maduración. Se debe dejar siempre en espacio entre ellas para que circule aire cuando si es por algunas canastillas, y se tiene una nevera en un buen estado, podrán almacenar mejor y por más tiempo las hortalizas. Yo creo que es importante que para proteger las hortalizas se pueden usar bolsas de papel y evita almacenar en bolsas negras, que muchos lo hacen. ¿Por qué? Porque resulta que las bolsas negras ellos emiten mayor captación de luz. Además de eso, y eso aumenta la temperatura dentro de la bolsa, y esto me genera mayor cantidad de maduración en la fruta. Entonces vemos que depende los criterios que nosotros utilicemos, cómo podemos almacenar esta fruta y de qué color, hasta el tipo de color de la bolsa, vemos que la maduración de la fruta va a ser también dependiendo el tema de comercialización, cómo yo tengo asegurada la fruta y para qué yo quiero la fruta, y el tema de durabilidad. Importante el tema de hoy, ya saben que estamos en esta hora de la tarde tocando un tema muy, muy bacano, recomendaciones de cosecha, en este espacio de Franja Radial, consultorio agrícola, que lo hacemos con mucho cariño, con todo el esfuerzo, con todo el trabajo, un gran equipo de trabajo que tenemos para que todo salga de una manera perfecta y excelente. Le enviamos un saludo muy especial a nuestro subdirector Juber Felipe Molina, que bueno, como siempre pues se encuentra también trabajando, muy ocupado, haciendo otros quehaceres, y hoy tampoco nos pudo acompañar, pero sé que mañana de pronto lo haremos con todo, digamos, el esfuerzo y con la ayuda de Dios. Un punto importante, José Manuel, ¿cuál es qué hace las hojas? O sea, las hojas en los árboles, las hojas en los frutos, ¿cuál es, digamos, el objetivo de las hojas, digamos, en una siembra? Llámese aguacate, llámese tomate, llámese lulo. ¿Las hojas qué hacen? ¿Ellas qué hacen? ¿Cuál es la función de las hojas, digamos, en los frutos o en las verduras? ¿Ellas qué hacen? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, yo creo que este es el órgano, aparte de la raíz, más importante de una planta. Sí. Sin hojas no hay fruto. No hay fruto. Hay algunos árboles maderables que sufren un proceso de caducifolio, o sea, que se le caen las hojas. Ustedes no han visto que cuando viene el otoño, aquí no se da el otoño ni la primavera, caen las hojas por el tema de transpiración. Resulta que las hojas son un área foliar, área fotosintética. Es donde se produce todo ese proceso, ¿cierto?, que la planta realiza, que es la fotosíntesis, que la conversión de la luz lumínica, que la que el rayo del sol me emite, eso lo transforma en energía, y esa energía es cuando comienza a trabajar unas moléculas en todo el proceso de la fotosíntesis a convertir toda esa cantidad de solución que yo tengo dentro de la planta, que es la savia elaborada, y me la convierte en lo que es carbohidratos, azúcares, almidones, que es lo que está representado en fruta. ¿Qué quiere decir? Que las hojas son los que captan todos los procesos fotosintéticos, metabolismo, para hacer esa conversión, esa transformación de toda esa cantidad de azúcares, almidones, soluciones azucaradas, solución elaboradas, y la conversión.
Sin hojas yo creo que no hay producción de ramas, no hay producción de raíz, no hay producción de frutos. Entonces es la parte más importante por el tema de la fotosíntesis. Y otra cosa, que con plantas lo que hace es que hay una molécula muy contaminante que es el dióxido de carbono. Resulta que las plantas nos ayudan. Acuérdense, dióxido de carbono, ellos lo absorben. Si nosotros como ser humano absorbimos dióxido de carbono, fácilmente nosotros no duramos, para decirte, ni 20 minutos. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es perjudicial para el ser humano. Es que las plantas sí lo absorben y liberan ¿qué? Oxígeno. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por medio de las hojas. Por medio de los tallos, porque ellos tienen como si fueran poros, pero se llaman estomas. Ellos absorben todo ese dióxido y comienzan a liberar oxígeno. Por eso es que nosotros respiramos. Y esto es un proceso muy complejo que la importancia radica es: hojas me produce llenado de fruto, hojas cuajado. Por eso se hacen aplicaciones foliares. Entonces las hojas es la parte fundamental para todos los procesos físicos, químicos que se producen dentro de la planta. Oiga, es increíble que una sola hoja, o sea, que cuando tú ves una hoja, que tú la coges con la mano y uno dice, hoy, pues uno comprende y dice, yo no puedo creer todo el proceso y toda la magia y toda la vida, porque se está dando vida, oxígeno, está dando frutos, una hoja, ¿cierto? Algo tan sencillo como una hoja y uno, digamos, verlo de una manera diferente y ver, digamos, todo lo que hace, ¿cierto? Todo lo bonito que hace, saber que prácticamente pues está haciendo un trabajo grandísimo las hojas, ¿cierto? Algo tan sencillo que usted dice, ve, son hojas, pero nadie sabe qué está pasando en ese momento, todo como se dice, el trabajo que está haciendo en ese momento interiormente, porque pues, a través de la visión es imposible verlo, ¿cierto? Pero hemos visto, digamos, a través a través, como se dice esto, de telescopios pequeños, ¿cierto? Todo el trabajo que hace una hoja, ¿cierto? Sí, claro. O sea, saber que da vida, le está dando vida a un fruto y que ese fruto es el que nosotros consumimos, ¿cierto? Entonces, lo importante y bonito, lo que es un fruto, llámese, pero usted ve por ahí y ves un fruto de aguacate, de limón, naranja, lo que sea, y ver lo que está llenito de hojas y saber que todas esas hojas están haciendo un trabajo enorme para que ese fruto salga bien, ¿cierto? Claro, esa es la radica de la importancia en tema de las hojas y es primordial que uno la conozca. Y otra cosa que quiero agregar, que me han preguntado mucho, Alex, ya que nos quedan 3 minutos, sí. Muchos me han preguntado sobre el efecto, o sea, cómo se aplica el hidroretenedor que se les dio a las familias. Claro. Ya hoy sí, este es un producto que realmente lo que hace es un proceso de que se hincha al momento de hacer contacto con humedad, comienza a aumentar el doble, es como si fuera un granito. Tú le echas agua y comienza a hincharse, porque recibe el doble de lo que... Entonces es muy importante que en las huertas las personas lo apliquen. Por lo general, como son huertas y son distancias muy cerca de una planta, se apliquen 1 gramo al lado donde yo siembro o al lado de la planta en tiempos de humedad, ahora que está lloviendo mucho. Con 1 gramito o máximo 2 gramos y lo pone al lado de la planta, no muy cerca a la raíz ni al tallo. Entonces estamos hablando que lo podemos colocar en estas hortalizas alrededor de unos 5 a 7 centímetros después de la planta y la pueden aplicar, ya sea que lo apliquen haciendo en forma, ya sea una raya, como podemos decir, al lado de cada planta y aplicarlo distribuidamente, o aplicarlo simplemente haciendo un agujero al lado de la planta, algunos 7 centímetros, y aplicarlo por gramo en cada una de las plantas. Muchas veces otro es que las primeras capas que preparan el suelo lo preparan directamente con agua y luego lo aplicas, pero si en este caso si es verano y el suelo es bastante arcilloso, entonces lo pueden aplicar netamente o lo pueden utilizar por gramos, que le queda más fácil, que cuando ellos les caigan agua resulta que esta humedad lo conserva por el tema del hidroretenedor. Así pues, que importante la información que hoy compartimos con José Manuel, nuestro querido agrónomo, nuestro querido ingeniero, que hoy nos acompaña pues en este espacio radial hoy martes. Y bueno, pues ya estaremos finalizando la franja radial agrícola pues el viernes.
Y bueno, pues esta es la última semanita y creo que todas las personas han estado contentas, felices, todo el mundo ha estado preguntando, todo el mundo ha estado atento, han estado llamando a José Manuel, incluso me han llamado a mí también, me han llamado a mí a preguntarme unos temas que la verdad pues yo me quedo, como se dice, sin saberlos, pero hemos aprendido en este transcurso de tiempo y le hemos sabido responder. Igualmente pues también le hemos compartido el teléfono también de nuestro subdirector Juber, Felipe Molina, y también de nuestro querido ingeniero, que me imagino pues que lo han llamado y le han preguntado pues acerca de las dudas. Bueno, José Manuel, muchas gracias, muy amable por su tiempo, por este programa el día de hoy, y sé que mañana tenemos otro programa bien chévere para que todos los oyentes compartan. Sé que mañana nos estará acompañando con la ayuda de Dios nuestro subdirector Juber, Felipe Molina, con la ayuda de Dios. José Manuel, muchas gracias. Bueno, gracias Alex, y ya se nos acabó el tiempo. Dios me lo bendiga. Un abrazo.